Producciones Emoción Activa presenta Por un Mañana Mejor, el arte de vivir. Y con ustedes, Luis Díaz. Gracias. Bueno, damas y caballeros, mi nombre es Luis Díaz y como siempre estoy aquí compartiendo con ustedes en una cápsula informativa más de Por un Mañana Mejor, donde estos últimos días hemos estado hablando acerca del fanatismo. En la cápsula anterior estuvimos hablando acerca del fanatismo deportivo y hoy vamos a estar hablando de un tema un tanto controversial, que es el fanatismo político. Ahora, es un tema muy controversial, sin embargo, voy a tratar de reducir los niveles de controversia que se pueda dar en este tema, ya que no voy a hablar de la política de México, ni de la de Guatemala, ni de la de El Salvador, porque la desconozco. Por tal razón, solamente voy a hablar de la política de Puerto Rico, porque tenemos mucha tela que cortar en esa área. Y tal vez vaya a reducir ciertos niveles de ansiedad con algunos de ustedes, obviamente. Con las personas de Puerto Rico tal vez no. Bueno, cuando hablamos de fanatismo, hablamos de cierta adhesión a principios, a ideales, en este caso políticos. Aquella persona que no coincida con mis principios ideales o políticos, se va a convertir inmediatamente en mi enemigo. Y esta persona podría ser receptor de muchos actos de violencia. Ahora, fanatismo político. Fanático político es una persona que es un tanto emocional. Emocional en el sentido que es capaz de amar a aquellas personas que representan sus principios e ideales políticos. Pero también es una persona que es capaz de odiar a toda aquella persona que no represente sus ideales y sus principios políticos. El fanático político es una persona que es incapaz de razonar. Por lo tanto, su nivel intelectual es bien básico. O es blanco o es negro. O estás conmigo o estás en contra de mí. Te amo o te odio. Como es un ser emocional. Bueno, el fanático político piensa que posee una verdad absoluta. Y al creer que tiene una posesión absoluta de la verdad, va a limitar tu manera de pensar. O sea, tú no vas a tener la libertad de pensar diferente a él. Y si lo haces, automáticamente te conviertes en su enemigo. Como decía, es una persona capaz de odiar, porque es una persona bien emocional. Y aquí voy a decir algo muy importante. Nadie nace odiando. Nadie nace amando, pero nadie nace odiando tampoco. Nadie nace odiando. Esta es una enseñanza, un principio que se nos da en nuestra primera escuela. Esta primera escuela que nos enseña a caminar, esta primera escuela que nos enseña a hablar, esa primera escuela que es nuestra familia, ya sea por parte de nuestros padres o por parte de nuestros hermanos mayores, posiblemente. Ahora, es una enseñanza que se da de manera paulatina, o sea, no se da de la noche a la mañana, sino que va creciendo con el tiempo. Y esta es la eterna pelea con mi amado Puerto Rico, este problemazo que tenemos en Puerto Rico con el fanatismo. Voy a hablar en Puerto Rico han habido dos partidos políticos en el poder, que es el Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular Democrático. Estos son los únicos dos partidos que han estado en el poder en Puerto Rico. No hay más que haya estado en el poder. Bueno, lamentablemente en Puerto Rico hay muchísimos casos de corrupción. Solamente voy a hablar de 2 o 3. No voy a hablar de mucho. Comenzamos con la exsecretaria de Educación de Puerto Rico. La exsecretaria de Educación de Puerto Rico mandó a cerrar prácticamente todas las escuelas en Puerto Rico, porque aparentemente no estaban en condiciones adecuadas para partir el pan de enseñanza a los niños y los jóvenes. En lugar de eso, mandó a los estudiantes, a los jóvenes y a los niños a estudiar en vagones que cargaban posiblemente alimentos y cosas para vender. En fin, los mandó a estudiar aquí. Ahora, estamos hablando del Departamento de Educación de Puerto Rico. Una entidad que recibe millones y millones, tal vez billones de dólares al año por parte del Congreso de Estados Unidos para poder administrar esta entidad. O sea,
No estamos hablando de otros países que tienen que buscar la manera para encontrar recursos para poder administrar el país. En este caso, el país busca la manera de cómo robarle aquí a Estados Unidos. Bueno, la secretaria de Educación de Puerto Rico cobra más que la secretaria de Educación de aquí de Estados Unidos. La exsecretaria de Educación de aquí de Estados Unidos no valía nada, de todas formas. Pero ¿cómo tú vas a comparar el salario administrativo de una persona de una isla que mide 100 millas de largo y 35 de ancho? Personas que hablan de 40 de ancho, pero en fin, yo no sé, yo no la medí. Por mucho tiempo se ha pensado 100 millas de largo por 35 de ancho. Con una nación como esta, la de Estados Unidos, nada más California caben como 50 Puerto Ricos. Entonces, ¿cómo tú vas a comparar el salario administrativo de esta señora, de esta isla, con la de esta nación? Porque a veces es un poco de sentido común en ese aspecto. Bueno, la secretaria de Educación de Puerto Rico solamente utilizó el 4% del presupuesto que le dio Estados Unidos. El otro 96% brilló por su ausencia. Luego tenemos el caso del exgobernador de Puerto Rico, Ricky Rosselló. Un caso que se hizo muy viral en las redes sociales y todo el mundo conocía de los casos de corrupción de Puerto Rico, de todo lo que estaba pasando. Uno de los casos que hizo que las personas se manifestaran en contra de Ricky Rosselló fue que cuando hubo muchos, pero voy a hablar solamente de uno, cuando pasó el huracán María hizo añicos a Puerto Rico. Y gracias a las redes sociales todo el mundo tuvo conocimiento de esto y tuvo como resultado que Puerto Rico recibiera ayuda de todo el mundo. Recibió ayuda de México, recibió ayuda de El Salvador, recibió ayuda de todo el mundo, lo que es hermoso, lo que es bonito. Esto como consecuencia tuvo que el puerto internacional de Puerto Rico estuviera repleto de vagones, Estos vagones tenían comida, tenían medicamentos, tenían agua, en fin. Estos vagones jamás se hicieron llegar a las personas más necesitadas, a las comunidades más necesitadas en Puerto Rico. En lugar de eso, fueron escondidas. Yo todavía no sé qué iba a sacar el gobierno de Puerto Rico con esconder estos vagones, pero simplemente se escondieron. Y esto hizo que las personas se manifestaran. Esto, entre otras cosas más del exgobernador, hizo que las personas se levantaran y pidieran la renuncia del gobernador de Puerto Rico. ¿Qué es lo que pasa? El gobernador pues renuncia. ¿Qué es lo que pasa? La Constitución de Puerto Rico establece que si el gobernador muere, si el gobernador renuncia, si el gobernador es destituido, tiene que ser reemplazado inmediatamente por el secretario o secretaria de Estado. En aquel entonces no había ni secretario ni secretaria de Estado. ¿Cuál es la otra posición que tiene que correr inmediatamente a cubrir la vacante de gobernador? El secretario o secretaria de Justicia. En aquel entonces había secretaria de Justicia. ¿Qué es lo que pasa con esta posición? Incluso comentaba con mi esposa que no creo que es lo más adecuado, porque la secretaria de Justicia tenía la responsabilidad de investigar a la secretaria de Educación, que nunca se hizo. La secretaria de Justicia tenía la responsabilidad de investigar quién ordenó a que esos vagones se escondieran, esos vagones, y que no fueran llevados a las comunidades más necesitadas. Y tenemos que ver que la única persona que era responsable de la logística de poder llevar esos vagones a las comunidades más necesitadas era el gobernador, no era nadie más, por favor. Pero no fue investigado. ¿Por qué? Porque si investigo a la secretaria de Educación, ese nombramiento es hecho por el gobernador. Por lo tanto, voy a estar traicionando a mi jefe. No voy a investigar al gobernador porque fue también el que nombró a la secretaria de Justicia. Obviamente, no voy a traicionar a mi jefe. O sea, hoy por hoy, el último gobernador que tuvo Puerto Rico, la última gobernadora fue Wanda Vázquez, ex secretaria de Justicia de Puerto Rico. Y todo esto es la corrupción. Ahora, todo este fanatismo es resultado precisamente de todo este fanatismo, de toda esta incapacidad de poder razonar que tiene la persona. Puerto Rico tiene una crisis fiscal, una crisis
económica muy grande. Y como les dije, los únicos dos partidos que han estado en el poder han sido el Partido Popular Democrático y el Partido Nuevo Progresista. Esto no se debe solamente a un partido, esto se debe a décadas y décadas de mala administración, de corrupción que hay en Puerto Rico. Si yo voy a Puerto Rico, estoy residiendo ahora aquí en Los Ángeles, California, por eso puedo hablar de esto. Si yo voy a Puerto Rico y hablo de este tema, hay personas que me van a caer encima. Y esto es resultado del fanatismo que hay en nuestros países. Es como si fuera a México y hablara mal del PRI. Se han visto evidencia de que este partido ha tal vez manifestado o administrado de manera errónea los fondos para el país. Entre otras cosas, en fin, todo este fanatismo político tiene una manipulación o crea una manipulación emocional enorme. Una manipulación emocional que es capaz de incluso romper posibles lazos afectivos con los familiares. ¿Qué quiero decir con esto? Yo he conocido a familiares que en el pasado han sido bien afectivos, bien unidos, y que ahora, a causa de la política, se odian a muerte. Se odian a muerte. Y esto es por la política, precisamente. Esto es por esa manipulación emocional que crea, a su vez, cierta dependencia emocional. Cierta dependencia emocional porque para esas personas, este partido político se va a convertir en eso que le va a dar sentido, que le va a dar significado a mi vida. Es como cuando una jovencita o un jovencito sale de una familia que ha habido cierta carencia afectiva. ¿Qué es lo que va a hacer este jovencito? Inmediatamente crea una especie se va a juntar, por así decirlo, de las pandillas o de las drogas. Para ese jovencito, las pandillas o las drogas se van a convertir en eso que le dé significado, eso que le dé sentido a su vida. Lo mismo sucede con el fanatismo político. El partido político va a representar eso que me va a dar sentido, eso que me va a dar significado a mi vida. Muchas personas dirán, bueno, pero es un trastorno mental. Cuidado. Es bien diferente ser una persona con un trastorno mental que sea poco cuerdo, que sea un loco, a una persona que sea incapaz de razonar, una persona simplemente que no sea capaz de amar. Tú me dirás, pero es que el fanático político sí puede despertar ciertos lazos afectivos con aquellas personas que representan sus ideales políticos, pero cuidado, no. Él está despertando ciertos lazos afectivos con aquellas personas, con aquellos ideales políticos, no con la persona. En el momento en que dejes de creer en sus ideales políticos, en ese momento ya no va a haber más afecto. Ese es el fanatismo político. Incluso hasta los psicópatas que han matado a decenas y decenas de mujeres han sido capaces de demostrar cierto nivel de afecto, ya sea a su esposa o a sus hijas. Pero el fanático no. El fanático político solamente ama la idea, los ideales que representan sus creencias políticas. Y ese es el fanatismo político. Bueno, damas y caballeros, es todo de momento. No olviden ingresar a mi página www.facebook.com por un mañana mejor, donde van a escuchar otros segmentos y otras cápsulas que sin duda nos van a hacer crecer más. De momento es todo de mi parte. Hasta la próxima, donde vamos a estar hablando acerca del fanatismo religioso y el caso de Jim Jones, Jonestown. ¿Okay? Muchas gracias. Que Dios los bendiga.